Bienvenidos a Ecos del Abismo. Un fin de semana decidí visitar la granja de un amigo, Carter. Su casa, ubicada en un pequeño pueblo rural, estaba rodeada de interminables campos de maíz. Aunque el lugar siempre me había parecido tranquilo, esa tarde algo no se sentía bien. Mientras el sol comenzaba a esconderse tras las montañas, Carter sugirió ir a dar un paseo por el campo. Me subí a mi coche sin saber que esa decisión cambiaría el curso de la noche. Ya era tarde cuando llegamos a un viejo sendero que bordeaba un campo de maíz. El viento soplaba ligeramente entre las hojas secas, creando un sonido inquietante que acompañaba el crepúsculo. De pronto, vimos una vieja iglesia abandonada al otro lado del campo. Carter mencionó que pasaba seguido por allí, pero nunca había entrado. Sin pensarlo demasiado, decidimos investigar, ignorando las advertencias que siempre rodean a esos lugares. Dejamos los coches y nos adentramos en el campo. Las mazorcas parecían estirarse por kilómetros, bloqueando cualquier visión a nuestro alrededor. Avanzamos entre los altos tallos, cada paso crujía bajo nuestros pies, haciéndonos sentir más vulnerables en medio de la creciente oscuridad. La iglesia se alzaba en el horizonte, deteriorada por el tiempo. Cuando nos acercamos notamos que una de las ventanas estaba rota, lo que nos permitió mirar dentro. Carter sacó una linterna para iluminar el interior. Lo primero que vimos fue algo que nos congeló. En una de las bancas, una figura estaba sentada, inmóvil, con la cabeza gacha. «Debe ser un maniquí», dijo Carter intentando calmar el ambiente. Yo no estaba tan seguro, pero decidimos acercarnos de todos modos, buscando una entrada. Dimos la vuelta a la iglesia, esperando encontrar una puerta sin bloquear. Al llegar a la parte trasera, escuchamos un ruido fuerte que provenía del interior. Nos miramos sin decir una palabra, pero en ese instante supe que algo andaba mal. El corazón me latía con fuerza cuando Carter comenzó a caminar hacia la puerta, decidido a investigar. Antes de que pudiera alcanzarla, el crujido de las hojas de maíz detrás de nosotros nos hizo girar bruscamente. No había nadie. Sin embargo, el ruido persistía, cada vez más cerca. Los tallos se agitaban, como si algo o alguien se estuviera acercando rápidamente. Encendí mi linterna, pero la luz solo reveló más y más maíz. Ningún rastro de lo que nos acechaba. Carter empezó a bromear, pero yo no podía sacudirme la sensación de que estábamos siendo observados. «Vámonos de aquí», le dije. Algo en mi interior gritaba que debíamos salir. Pero justo cuando comenzamos a caminar de regreso, un grito agudo rompió el silencio. Nos quedamos paralizados. El grito venía del campo, más profundo. Era una voz humana, llena de desesperación. «Ayuda», se escuchó débilmente. Sin pensar, empezamos a correr hacia la iglesia. Mi mente intentaba racionalizar lo que estaba sucediendo, pero todo parecía irreal. No había ninguna señal de que alguien más estuviera cerca. Llegamos a la entrada de la iglesia, y con un último esfuerzo, Carter forzó la puerta hasta que se abrió con un chirrido espeluznante. Adentro, la figura que habíamos visto ya no estaba. Mi piel se erizó. Miré a Carter buscando alguna respuesta, pero su expresión solo reflejaba lo que yo sentía: miedo. Detrás de nosotros escuchamos pasos. Lentamente giré la cabeza y allí estaba. Una figura alta, inmóvil, observándonos desde la entrada. No era un maniquí. Sin pensarlo dos veces, salimos corriendo de la iglesia, atravesando el campo de maíz, con la sensación de que algo nos seguía, su presencia cada vez más cerca. Cuando finalmente llegamos al coche, las luces delanteras iluminaron el campo vacío. No había rastro de la figura ni de los extraños sonidos que habíamos escuchado. Nos metimos rápidamente al coche y salimos de allí, dejando atrás la iglesia y el maíz que parecían tener vida propia. No hablamos durante el trayecto de vuelta, pero ambos sabíamos que algo nos había seguido esa noche. Desde entonces, cada vez que escucho el crujido de las hojas, recuerdo esa presencia, y me pregunto si algún día volverá a buscarme. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Hace unos meses mi primo Diego me invitó a pasar un fin de semana en su nueva casa, ubicada en una zona rural rodeada de campos de maíz. Siempre había sido un tipo aventurero, y vivir en medio de la nada parecía algo emocionante para él.
Yo, en cambio, tenía una sensación extraña desde que me lo mencionó, pero acepté la invitación para no parecer paranoico. Llegué a su casa justo antes del atardecer. Mientras nos poníamos al día en el porche, Diego sugirió que fuéramos a caminar por el maizal cercano. Es enorme, pero hay algo que quiero mostrarte, dijo con una sonrisa que me dio un mal presentimiento. Sabía que esa caminata no iba a ser solo un simple paseo. Entramos en el maizal cuando el cielo comenzaba a oscurecer. Las sombras de los altos tallos se alargaban a nuestro alrededor, y el único sonido que se escuchaba era el susurro del viento entre las hojas. Diego iba delante, señalando un punto en la distancia. «Quiero que veas algo», dijo sin dejar de caminar. Yo lo seguía, sintiéndome cada vez más inquieto. Caminamos durante lo que parecieron horas, hasta que nos detuvimos en una parte del maizal donde el suelo estaba completamente aplastado, como si algo enorme hubiera pasado por ahí. «Esto apareció de la nada hace unas semanas», explicó Diego. «Escucho cosas extrañas por la noche, ruidos que vienen del maizal, pero cuando salgo nunca veo a nadie». Lo observé con desconfianza, intentando procesar lo que me decía. En ese momento, escuchamos un crujido detrás de nosotros. Ambos nos giramos al mismo tiempo, pero no había nada. Solo el campo vacío. «Debe ser el viento», dijo Diego con nerviosismo, aunque su expresión no coincidía con sus palabras. Decidimos continuar, pero cada vez me sentía más intranquilo. A medida que avanzábamos, la temperatura parecía bajar. El ambiente se volvió cada vez más pesado, como si el aire estuviera cargado de algo que no podíamos ver. De repente, noté algo entre los tallos. Una figura oscura, moviéndose rápidamente. «¿Viste eso?», le pregunté a Diego, pero él negó haber visto algo. Seguimos caminando, aunque cada paso se sentía como una eternidad. La figura seguía apareciendo entre los tallos, siempre en el rabillo del ojo, pero cuando miraba directamente, no había nada. «Creo que deberíamos regresar», sugerí, intentando sonar calmado. Pero justo cuando estábamos por dar la vuelta, el sonido de hojas moviéndose rápidamente nos rodeó. Diego sacó su linterna y la encendió, pero la luz apenas iluminaba unos metros a nuestro alrededor. Todo lo demás era oscuridad. Los sonidos de algo moviéndose por el maizal no cesaban. «No estamos solos», susurró Diego. Sentí un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. Algo nos estaba observando. Comenzamos a caminar más rápido, casi corriendo, cuando una sombra más grande que las anteriores cruzó justo delante de nosotros, moviendo los tallos como si fuera una ráfaga de viento. Diego tropezó y cayó al suelo. Su linterna rodó lejos de él. Mientras corría para ayudarlo, vi algo moverse rápidamente hacia nosotros desde la oscuridad. Lo levanté de un tirón y ambos comenzamos a correr sin mirar atrás, sabiendo que lo que fuera que estaba ahí no era humano. Finalmente, llegamos al borde del maizal, jadeando y sudando. Miré hacia atrás, esperando ver la sombra, pero solo el viento movía las hojas. No sabíamos qué era, pero algo nos había perseguido esa noche. Diego y yo regresamos a su casa en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Ninguno de los dos quiso hablar de lo que vimos, pero ambos sabíamos que no era nuestra imaginación. Algo oscuro habitaba en ese maizal. Al día siguiente, Diego me llevó a la estación de autobuses. Mientras nos despedíamos, me miró fijamente y dijo en voz baja: «Ya no salgo por las noches». Desde entonces, tampoco yo me siento seguro en lugares abiertos cuando el sol se oculta. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Era el final del verano cuando mi amigo Javier me invitó a pasar unos días en la granja de su familia. Había crecido escuchando historias sobre los vastos campos de maíz que rodeaban su casa, pero siempre pensé que eran solo cuentos para asustar a los niños. Sin embargo, aquella noche todo cambió. La luna apenas iluminaba el horizonte cuando Javier sugirió salir a caminar. «Hay algo que quiero que veas», dijo con una mirada que me incomodó. Aunque no quería admitirlo, algo en el ambiente me daba mala espina. Aún así, lo seguí hacia el maizal, sin saber que estábamos entrando en una pesadilla. Nos adentramos en el maizal. El viento frío golpeaba nuestras caras mientras los altos tallos crujían bajo nuestros pies. El silencio era tan profundo que cualquier sonido parecía amplificado.
Después de unos minutos caminando, Javier se detuvo en seco. «Escucha», susurró. Al principio no oí nada, solo el viento, pero luego, entre el susurro de las hojas, un murmullo suave y distante comenzó a llenar el aire. «¿Qué es eso?», pregunté en voz baja, esperando que fuera mi imaginación. Pero Javier, con una expresión seria, me dijo: «Lo escucho todas las noches desde hace semanas. Siempre viene del mismo lugar, pero cuando intento seguirlo, desaparece». Decidimos avanzar hacia el origen del sonido, con las linternas en la mano. Cada paso que dábamos parecía guiarnos más profundo en el corazón del maizal, donde las sombras se volvían más densas. El susurro se intensificó, y a lo lejos, creí ver una figura oscura moverse entre los tallos. «¿Lo viste?», pregunté en un hilo de voz. Javier asintió, pero no dijo nada. Solo siguió caminando. De repente, el murmullo se detuvo. El silencio fue tan abrupto que me hizo detenerme en seco. La sensación de que algo nos observaba era innegable. Justo cuando pensábamos que todo había acabado, el susurro volvió, esta vez más cerca. Giré la cabeza rápidamente y entre los tallos vi claramente una sombra alta y delgada que se movía en nuestra dirección. «¡Corre!», gritó Javier, y sin pensarlo dos veces, comenzamos a correr a través del maizal. Las hojas nos cortaban la piel mientras tratábamos de alejarnos de aquello que nos seguía. Mientras corríamos, las luces de nuestras linternas parpadeaban, como si algo las estuviera drenando. Cada vez que miraba hacia atrás, la sombra parecía estar más cerca, moviéndose de manera antinatural. De repente, tropecé y caí al suelo, perdiendo mi linterna en el proceso. Javier me ayudó a levantarme, pero antes de que pudiera incorporarme del todo, sentí una mano fría rozar mi pierna. Grité y, con el corazón acelerado, me puse de pie. No había tiempo para pensar, solo para correr. Las hojas del maíz parecían cerrarse a nuestro alrededor, como si el campo mismo nos quisiera atrapar. El susurro ahora se había convertido en un murmullo constante que resonaba en mis oídos como si viniera desde todas partes. Pero no podía entender lo que decía. Solo sabía que no quería estar cerca de quien lo producía. Javier y yo llegamos a un claro en medio del maizal. Allí, en el centro, había un espantapájaros deteriorado, con una expresión grotesca en su rostro. Pero lo más extraño era que, alrededor de él, las plantas del maíz parecían doblarse hacia abajo, como si lo reverenciaran. El susurro venía del espantapájaros. Lo sabíamos, aunque era imposible. De repente, las hojas comenzaron a moverse de nuevo, y la sombra que nos había seguido apareció al borde del claro. No lo pensamos dos veces. Salimos corriendo por la dirección opuesta, con el susurro persiguiéndonos y las sombras danzando entre los tallos, acercándose cada vez más. Finalmente, vimos la luz de la casa de Javier a lo lejos. Corrimos con todas nuestras fuerzas hasta llegar al porche, sin detenernos ni mirar atrás. Cerramos la puerta de golpe, y el susurro, por fin, se desvaneció. Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir. Cada pequeño ruido nos hacía sobresaltarnos. Al día siguiente, cuando salió el sol, Javier me confesó que su familia había visto la sombra desde que llegaron a la granja, pero nunca se habían atrevido a seguirla tan lejos. Desde entonces, evitamos el maizal después del atardecer. A veces en la noche, todavía puedo escuchar aquel susurro cuando cierro los ojos, como si hubiera algo o alguien que sigue esperando en el campo, aguardando a que volvamos.